Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy oficialmente, porque ustedes me lo han pedido mucho, Masters, iniciaremos una serie de videos de versus de Star Wars, donde podremos pelear a dos personajes de la saga para conocer quién ganaría en un combate hipotético que nunca vimos en ella. Así que usando el hashtag versus Star Wars, ustedes me pueden dejar sus opciones de combates aquí en los comentarios para hacer estos videos y también, claro, dejar sus preguntas para las tradicionales preguntas del día. Pero seguro más de uno de ustedes se ha preguntado quién ganaría entre esos dos poderosísimos usuarios de la fuerza que vimos en La Venganza de los Sith si hubiese un combate hipotético entre Anakin Skywalker y Mace Windu. Así que aquí, con todo lo que conocemos de las técnicas, habilidades en la fuerza y los conocimientos que tanto Anakin y Mace Windu tendrían, buscaremos tomar un usuario victorioso si se hubieran enfrentado uno a uno, exactamente como los vimos a los dos en los tiempos de La Venganza de los Sith. Ok, así que primero debemos analizar a cada usuario y de dónde provenían las fuentes de sus poderes. Por un lado, Mace Windu era quizás uno de los miembros de la Orden Jedi con más experiencia para los tiempos de las guerras de los clones. No por nada ostentaba el título de Maestro de la Orden, que era una especie de título personal que recibía el miembro del Consejo más preparado, votado por unanimidad, y que fungía como una especie de protector de la Orden, alguien que guiaría a los Jedi en tiempos difíciles como precisamente sería la guerra de los clones. Y eso justo haría Mace Windu desde el día 1 llevar a 200 Jedi consigo a Geonosis para que el 90% perecieran y toda esa muerte cargándola a sus hombros, teniendo que soportar las pérdidas, pero al mismo tiempo formándolo de gran manera. Por eso durante ese tiempo ver la hoja matista de Windu en acción significaba que estabas a punto de enfrentarte al más diestro de todos los Jedi. Además, claro, ahí Windu tenía esa motivación extra al cargar sobre sus hombros todo lo que significaban los Jedi. Por eso él mismo se lamentaría tanto en el canon y Legends cómo inició la guerra y cómo no actuó diferente en Geonosis matando al Conde Dooku, algo que habría acabado la guerra pero que sabía que bien le hubiera costado su vida. Eso nos da un contexto amplio de lo determinada que era la mentalidad de Windu en esos tiempos de guerra, pero también no podemos olvidar que era considerado uno de los mejores espadachines de su tiempo y que incluso cuando Dooku todavía era un Jedi, ellos dos junto con Yoda se debatían quién era el mejor, aunque la mayoría de los Jedi se debatían por Yoda. Sin embargo, Mace Windu tenía un gran diferenciador en su arte con la espada. Era el único maestro de la Orden que dominaba la séptima forma de combate, la más rara, agresiva e inestable de todas, el Yuyo, que la mejoró con el tiempo hasta crear su propia forma de combate denominada como Vapath. Pero Windu llevaría este estilo de pelea a sus límites como ninguno. De hecho, la misma novela de La Venganza de los Sith nos dice que lo usó para vencer a Darth Sidious en Coruscant. Era pues más que un estilo de pelea. Era un estado mental donde un maestro como Windu podía canalizar sus propias emociones de la oscuridad para disfrutar de la pelea. Era sumamente difícil de perfeccionar, por eso varios Jedi podrían caer víctimas de su propia oscuridad si la usaban, pero nunca Windu, ya que esa sería su mejor herramienta para alcanzar dar golpes precisos y hacerle frente a cualquier Sith. Eso es un segundo factor importante en Windu si enfrentara a Anakin. Pero no debemos olvidar una cosa más que es importante si en un dado momento ambos combatieran, ya que Mace dominaba también la habilidad de punto de ruptura, que era en sí un exacerbado sentir en la fuerza que lo haría ver todos los movimientos de un oponente y predecir un sinfín de posibilidades en sus movimientos antes incluso que lo atacaran. Con esta habilidad del punto de ruptura, Mace demostraría que era el maestro Jedi de su tiempo, que con este don nato tendría más desarrollado que todo su conexión para sentir la fuerza y ser guiado por ella. Con ello, Mace Windu podía detener golpes a altísimas velocidades sin ningún problema, como justamente lo vimos con Darth Sidious, donde él pondría en un serio aprieto a un maestro de los Sith que en segundos mató a 3 maestros Jedi. Pero Windu era otra cosa muy pero muy distinta. Así que eso es muy importante saber sobre un experimentado Windu en el apogeo de su vida, justo como lo vimos en el episodio 3. Pero, ¿qué hay de Anakin?
Él era el elegido de la fuerza, claro, el individuo con el conteo de midichlorians más alto que existía. Estaba pues destinado con el tiempo a convertirse en una especie de dios de la fuerza, y ningún Jedi o Sith podría igualarlo. Ya lo había dicho Qui-Gon Jinn antes, la cantidad de fuerza misma que radicaba dentro de Anakin estaba mucho más concentrada en él que incluso en Yoda, quien era toda una leyenda. Y no podemos dejar de considerar que Darth Sidious sabía que Anakin sería mucho más poderoso que él mismo, que Yoda, ya que eso mismo se lo dice al Jedi en su combate en el episodio 3, teniendo ahí una fe ciega que el ahora llamado Darth Vader sería mucho más fuerte que cualquiera de los dos. Pero lo que dice Sidious es que Anakin lo sería, no lo era todavía, y eso es importante a destacar, ya que el mismo George Lucas declaró cuando hizo las precuelas que justamente Anakin estaba destinado a tener el doble del poder que tenía Sidious, pero al quemarse en Mustafar solo lograría tener un 80% del poder de su maestro. Aunque aquí estamos considerando a un Anakin que hubiera peleado íntegro contra Windu, así que también debemos considerar que Skywalker tendría un avance gigantesco del Padawan que vimos en el episodio 2 al caballero Jedi que vimos ya en La venganza de los Sith, que ya había tenido una Padawan y que además se había convertido en el héroe más visible y arriesgado de las guerras de los clones, el que aplicaba las estrategias más extremas para vencer a los separatistas y alguien que hasta en su mismo atuendo siempre estaba listo para la batalla. Y Anakin cambiaría mucho en esos años, ya que su especialidad en el Ataru le había servido poco cuando enfrentó al Conde Dooku y perdió un brazo en Geonosis al inicio de la guerra. Por eso Anakin, con un deseo de desarrollar todo su potencial, se especializaría en la forma 5 de combate con la espada, específicamente en la variante Gem-So. Esto para canalizar su propia fuerza bruta y su continua agilidad que pocos en sí tenían para abrumar a sus oponentes. Vaya, Skywalker tendría un estilo tan físico y tan brutal ya para el final de la Guerra de los Clones, refinado a través de muchos combates en la guerra y varios cruces con Dooku, que de ahí el elegido de la fuerza iría aprendiendo. Y claro, no olvidemos que tenía una conexión extra con la fuerza que canalizaba en los combates para ser imparable. Y eso se notaría en el combate 1 a 1 donde mataría al Conde Dooku, ya que Anakin, usando la forma 5, derrotaría sin problemas a quien un día, como Yoda o Windu, fue uno de los 3 mejores espadachines de la Orden Jedi entera. Así que con esto podemos ver que tanto Anakin y Windu tenían sus propias habilidades únicas que fueron refinando, y que en esa época, a pesar de su abismal diferencia de edad de más de 3 décadas, ellos dos sí tenían un poder similar de pelea. Sin embargo, la pregunta ahí queda: ¿quién ganaría si se enfrentaran? Y algunos podrían argumentar que la respuesta es obvia: Anakin, porque justo él pudo sobrepasar todas las habilidades de Windu en el momento de mayor tensión, cuando el maestro Jedi tenía rendido a Sidious y Anakin intervino para cortarle su brazo y así el Jedi muriese. Pero eso no creo que sea del todo cierto, ya que en la película y en la novela del episodio 3 nos damos cuenta que Windu estaba absolutamente concentrado en una sola cosa con sus habilidades del punto de ruptura y el Vaapad: matar a Sidious. Y sería Anakin quien interrumpiría parcialmente su concentración, ya que en ese momento que se aparece Skywalker, Windu ahora no solo tendría que preocuparse de un Sith que estaba desarmado pero que aún no había rematado, sino también de un Anakin extremadamente tribulado, siendo un mar de confusión que precisamente había violado una orden directa de Windu de quedarse en el templo por el estado en el que estaba, por lo que ahí Windu no se daría cuenta que Anakin era el punto de ruptura de toda esa situación. Jamás lo vería venir, no porque fuera más poderoso, sino por el caótico y tenso momento que era estar enfrentándose al más grande Sith de todos los tiempos y a uno de los suyos que estaba a punto de traicionarlo. Así que desde mi particular punto de vista, si Anakin y Mace Windu se hubieran enfrentado y Sidious no estuviese en esa ecuación, las cosas hubieran sido muy distintas. Creo que Mace Windu estaba en el total apogeo de su vida, en una combinación perfecta de juventud con experiencia, más su dominio de la fuerza y la espada, algo que Anakin no tenía en ese momento, a pesar de ser el elegido de la fuerza, porque era quizás tan buen espadachín como Windu, pero su poder en la fuerza no había llegado al máximo y era aún imprudente en este
punto de su vida, y eso también lo demostraría Skywalker porque sería vencido por Kenobi por un error de soberbia en Mustafar, no porque Kenobi fuera absolutamente superior. Anakin, pues, como se los comenté hace un momento, estaba destinado a ser el usuario más poderoso que se hubiera visto, pero eso requería de práctica, entrenamiento y sobre todo paciencia, y la carencia de esta última haría precisamente fallar a Skywalker en lograrlo. Así que considerando que Windu venció a un usuario tan experimentado como Sidious con todas sus habilidades, no tengo la menor duda que sí, Mace Windu hubiera vencido a Anakin en un combate 1 a 1. Aunque, claro, esto no hubiera sido una tarea para nada fácil en este combate hipotético en los tiempos de la venganza de los Sith. El dominio con la espada de ambos era casi similar a pesar de que uno usaba el Vapad y otro el Gem Sword. Sin embargo, Windu hubiera sabido bien igualar la brutalidad de los golpes de Skywalker o su agilidad para devolvérselos canalizando sus propias emociones oscuras mediante el Vapad, algo que Skywalker estaba a años luz en ese momento de siquiera comprender. Y no creo que Windu se fuera limpio. Quizás ambos aquí podrían haber recibido varios cortes precisos o incluso los dos perder algún miembro. Para nada Windu hubiera ganado fácil, pero su experiencia sí hubiera hecho la diferencia. Sí, Anakin podría ir avanzando en el combate y adaptándose contra las técnicas de Windu, aunque no creo que fuera suficiente. Pero aquí es donde viene precisamente lo interesante, ya que si en un dado momento ese combate no fuera definitivo y Anakin hubiera sobrevivido, él podría tener muchas más posibilidades, incluso ganarlo en una segunda versión del combate. Y esto lo digo porque hemos visto lo rápido que avanzó Anakin en su historia, ya convertido como Darth Vader a pesar de haber perdido el 120% de su potencial de la fuerza que había estado destinado a tener. Así que si se hubiesen enfrentado quizás unos 3 o 5 años después de la venganza de los Sith, el avance de Skywalker y su conexión de la fuerza hubieran sido brutales, Masters. Tanto así como para vencer a Windu, ya que en diferentes momentos, particularmente en este nuevo canon en la serie de cómics de Vader, hemos visto cómo este Sith mecanizado pudo cazar a varios Jedi sin ningún problema. Cada vez iría mejorando más y esto a escasos meses o años del episodio 3. Pero también iría descubriendo más acerca de sí mismo y de cómo mejorar en sus poderes, y no dudo que un Anakin entero y sin quemaduras lo pudiera haber hecho si hipotéticamente hubiera traicionado a los Jedi y Windu hubiera sobrevivido. Así que si Windu y Anakin se hubieran enfrentado en un combate 1 a 1 cuando estaban en los tiempos del episodio 3, Mace hubiera ganado por poco en un combate a muerte. Pero si Skywalker hubiera desarrollado más su conocimiento en la fuerza, sus técnicas y sobre todo su potencial como el elegido, yo le daría no más de 3 o 5 años para que pudiera vencer a Windu. Así que prácticamente un Anakin de unos 25 o 27 años ya sería todo un maestro a una edad extremadamente joven, tanto así como para vencer a un Mace Windu que ya rebasaría ahí los 60. Y ahí sí la experiencia no importaría, porque sin duda el potencial completo del elegido de la fuerza será notar para vencer a quien un día fue el mayor defensor de la Orden de los Jedi. Pero si también quieres conocer otra historia como esta, sobre quién ganaría en un combate entre Anakin Skywalker y Luke, o saber por qué en realidad Palpatine perdió en el regreso del Jedi contra Darth Vader, ese par de historias te las dejaré aquí en las pantallas finales, al igual que otras aventuras de la saga que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.